poder ver y luego no ver. O qué triste es no poder ver nunca otro mundo diferente. Y aquí, hermanos, vemos a dos ciegos en esa misma desesperación, dos personas necesitadas de Dios. Estos ciegos oyeron que pasaba Jesús. Ellos en su necesidad no podían ver, pero podían oír. Dice que estaban sentados en el camino por el cual el Señor iba pasando. Y porque tenían la bendición de poder escuchar, dice que clamaban al Señor. Pero ellos, al meditar en la palabra de Dios en estos versículos, se ve la necesidad profunda de estas dos personas clamándole al Señor. Esa vida en la cual vivían. Dice que dos ciegos que estaban sentados junto al camino cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. No nomás alzaron la voz, sino que clamaron. Salió un clamor de su interior, de su corazón, con una desesperación, en pocas palabras, lo que clamaron. Entre eso que clamaron se dijo mucho, se pudo transmitir la necesidad en la cual se encontraban. Y sabían que era el Señor el único que les podía ayudar. Él ya habían escuchado del Señor y deseaban en su corazón poder ver. Hay que aprovechar, hermanos, cuando el Señor va pasando o cuando nos encontramos en el camino en el cual el Señor pasa. En nuestras vidas pueden pasar muchas cosas en las cuales nos encontramos en una situación muy difícil, en una situación desesperante, en una necesidad, en una angustia, en el cual podemos sentir que estamos en esa prueba por mucho tiempo, en el cual parece que no vamos a salir de ella, en una prueba que puede durar bastante tiempo, que nos cause en ciertas ocasiones desesperarnos. Pero el Señor a usted y a mí nos ha dado la bendición de ver, y no estoy hablando de la vista física, porque muchos de nosotros la tenemos, pero el Señor ya nos da la vista en el sentido espiritual. Nos ha abierto los ojos. Podemos verle con los ojos de la fe. Pero también nos podemos encontrar en esa necesidad en la cual necesitamos, y solamente el toque divino del Señor es lo que nos puede sacar de esa situación. Y yo veo aquí, hermanos, que estos dos ciegos, en su desesperación, en su necesidad, dice que claman al Señor. Y más adelante dice que claman diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Al escuchar al Señor, yo creo que el Señor ya había preparado ese día específico, ese momento específico para darles la bendición a esas dos personas necesitadas. El Señor ya había preparado aún sus corazones, porque aún cuando no podían ver, podían oír. Y esa voz que podían oír la multitud, sabiendo que venía el Señor ya empezó a tratar con ellos, a ponerles el sentir de que le clamaran a Él. Los ciegos pedían ver físicamente, pero el Señor tenía algo más grande para ellos. Y ciertamente era darles la vista física, pero también darles la vista en lo espiritual. Ellos no tenían no pensaban, no le pidieron al Señor ver espiritualmente, sino físicamente. Pero el Señor ya tenía algo preparado para ellos. Y me llama la atención cómo el Señor va tratando con ellos
y estos dos ciegos claman al Señor, y me llama la atención cuando le llaman, lo primero que dicen es Señor. Lo reconocen como el Mesías, como Jesús, el que iba de venir. Y luego le dicen, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y luego dice que la gente le respondía, la gente que salía con el Señor, que iba con el Señor, que les decían que se callasen. Pero ellos, clamando más, dice la palabra de Dios, le decían, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Qué precioso es el Señor, cómo acomoda las cosas, cómo es que se quiere glorificar, cómo es que quiere mostrar su misericordia y su poder en nuestras vidas. A veces en nuestra desesperación queremos que las cosas sucedan así de rápido o directamente, pero a veces el Señor permite un proceso, porque entre ese proceso quiere que veas la mano de Él y quiere bendecirte en muchas áreas, no nomás en lo que nosotros pensamos o en lo que nosotros podemos ver, sino en todo lo demás que el Señor ve, lo que el Señor ve y que sabe que necesitamos. Estos ciegos necesitaban su vista física y es todo lo que pedían, pero el Señor miraba el corazón, la vida de ellos, el alma de ellos, y veía que ellos necesitaban más de la vista física, sino que necesitaban ser sanados del alma. Necesitaban tener un encuentro con el Señor. Tenían que ser sanados interiormente y luego lo exterior. Y dice que claman la primera vez al Señor, ya reconociendo quién era Él. Y la multitud dice que le decía que se callaran, pero ellos clamaban aún más. Entre ese clamor, hermanos, yo creo que el Señor ya sabía lo que ellos necesitaban. Y clamaron 2 veces, y cada vez que clamaban aún más fuerte, y el Señor no le respondía todavía. Señal que el Señor quería enseñarles algo, que no se detenieran en su necesidad, que no dejaran de clamar, que no dejaran de orar. Aquí estos versículos hablan de 2 ciegos, 2 personas en la misma situación, con la misma necesidad y clamando al Señor juntos. Compartían algo en común, la necesidad desesperante en la cual se encontraban, y los 2 oraban, porque clamaban al Señor. El orar es hablar al Señor, el orar es levantar tu voz, tu corazón hacia el Señor, y es lo que ellos hacían. Pero el Señor no les contestó inmediatamente. Y estos 2 hombres, en esa necesidad, en esa situación en la cual se encontraban, sabiendo que era el Señor el que los podía rescatar solamente, no despreciaron la oportunidad. Vieron la oportunidad y la aprovecharon. Así nosotros debemos siempre aprovechar la oportunidad que el Señor nos da, la oportunidad en la cual el Señor viene en nuestro camino, en esa necesidad en la cual nos encontramos, poder aprovechar, aclamar al Señor con todo nuestro corazón, así como lo hacían estos 2 ciegos, porque la multitud le decía que se callasen y ellos no se detenían, aún clamaban más fuerte. Venía la oposición de la oración, pero ellos resistían y empujaban otra vez. A veces el Señor permite que nosotros clamemos más de una vez. A veces estamos clamando, pidiéndole al Señor y no hay respuesta, porque el Señor quiere enseñarte que debes persistir, que debes
aprovechar y continuar a pedirle al Señor, a no detenerte. El Señor conoce todas las cosas y ciertamente conocía la situación de estos dos ciegos, y clamaron 2 veces antes de que el Señor les contestara, dice la palabra de Dios. Y también otra cosa que se ve aquí, hermanos, cómo el Señor es tan sabio. Estas 2 personas, como dije anteriormente, teniendo la misma necesidad, pidiendo la misma respuesta, lo hicieron 2 juntos. Cuando uno se une junto con la necesidad de su hermano, el Señor le agrada, porque ahora estamos tomando esa necesidad y estamos clamando juntamente al Señor. Acompáñenme a leer un versículo, bendito sea su nombre, en el libro de Mateo. Lo vamos a trazar un poco en el capítulo 18, verso 19. Dice así la palabra: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Estos 2 ciegos una vez más clamaban al Señor en esa desesperación. No se detuvieron, aunque la multitud le dijo que se callasen. Ellos clamaban aún más, pidiéndole al Señor misericordia. No le pidieron al Señor la vista, sino lo que primero que le pidieron es que tuviera misericordia de ellos. Supieron cómo, por eso les digo, hermanos, cómo el Señor es tan maravilloso y cómo prepara el corazón de aquellos de los cuales Él llama. Supieron cómo presentarse delante de Dios. Le reconocieron primeramente como el Cristo, y después le clamaron dándole reverencia, y después le clamaron reconociendo y solamente pidiéndole que tuviera misericordia de ellos. En muchas ocasiones podemos pedir sin darle la gloria a Dios primero, y el Señor, cuando le agrada que cuando le reconozcamos que solamente es Él nuestro auxilio, que dependemos de Él, que Él es el que nos socorre en los tiempos difíciles, en las situaciones que son grandes en nuestras vidas, las situaciones que nos oprimen, que en ocasiones son tan pesadas, pero el Señor ahí está con nosotros. Pero es algo maravilloso que una vez más le digo, hermanos, que el Señor lo permite de esa manera porque quiere glorificarse de una manera especial. No quiere que nomás nos dé la respuesta, quiere que aprendamos de Él, quiere que tengamos esa experiencia con Él, de quién Él es en nuestras vidas, de su poder, de su misericordia, de la bondad, de la fidelidad de Dios. Bendito sea su nombre. A veces las pruebas son duran. Pero cuando las pruebas duran y dura que la respuesta en llegar, es más bendición, porque cuando llega la victoria, entonces se agradece más. Bendito sea su nombre. Déselo al Señor, hermanos, no se detenga. Gloria a Dios. Se agradece esa victoria, y el Señor
se glorifica. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dice que la gente le respondió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Una vez más persistían en clamarle al Señor. El Señor en los evangelios nos enseña el persistir en la oración, en no detenernos. Nos enseña que si tocamos se nos abrirá, que si llamamos, si estamos constantemente pidiéndole y perseveramos, el Señor a su tiempo nos va a contestar. El Señor, como estos ciegos, conoce lo que estamos pasando. Una vez más, Él conocía la situación de ellos, pero esperó que ellos siguieran persistiendo en clamándole a Él. Y no nomás eso, sino que les permitió que sean presionados, en otras palabras, con la misma multitud. Si no era el Señor que fuera trabajando con su corazón, quizás se hubieran detenido en recibir esa resistencia de la multitud que le decía que se callasen. Pero ya tenían ese toque que el Señor ya les había dado, porque el Señor no nomás se les quería revelar, sino que les quería revelárseles y enseñar quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual le iba a dar el milagro, el cual les iba a dar la vista física. Pero el Señor iba preparando primeramente la vista espiritual. El Señor siempre está interesado en lo interior primero y luego lo exterior. El Señor bendice de muchas maneras y ciertamente la palabra de Dios dice que Él ha tomado nuestras enfermedades, ha muerto por nuestras enfermedades, pero primeramente lo que Él desea, que el alma sea sanada. Y es lo que estaba preparando con estos dos ciegos. Ellos, una vez más, no se les pasaba por la mente que iban a recibir la sanidad de sus almas, que nomás iban a recibir la sanidad física de poder ver. Pero el Señor dice: les voy a dar primeramente la vista espiritual y luego la vista física. Hay dos sentidos en el ser humano que nos ayudan a aprender, y es el sentido de oír y de ver. Y el Señor, ¿cómo prepara esa situación donde primeramente les dice: les quiero dar la vista espiritual y luego les voy a dar la vista física, porque quiero que tengan esa intimidad conmigo en lo espiritual? Porque qué provecho sería que le diera la vista física, pero no la espiritual. La palabra de Dios dice que qué le aprovecha al hombre ganar el mundo y perder su alma. Pero el Señor, en su compasión, en su misericordia, les dio más de lo que estaban pidiendo, mucho más de lo que podían entender ellos. Y así es el Señor con nosotros. Lo que estamos pasando, a veces nosotros podemos ver hasta cierta distancia, pero el Señor ve mucho más de allá y está preparando ese corazón, esa experiencia con el Señor, para poder ver esa bendición maravillosa que el Señor nos da, la cual nosotros no podemos ver. El Señor dice: tú me clamas algo y me pides que te saque de la situación, ciertamente yo haré ese milagro, pero hay otro milagro que estoy haciendo en ti, en tu interior. Es de que vas a poder, quiero preparar tu corazón para que recibas una bendición en lo espiritual, para que tengas una experiencia gloriosa conmigo acá adentro, para que veas mi poder, para que entiendas y recibas
de mi gracia, que recibas esa madurez en lo espiritual, la cual yo deseo que recibas, para que tú puedas ver, experimentar quién soy yo, que soy un Dios vivo y verdadero, porque de esa manera puedas confesar, puedas ser un testimonio vivo de mi poder, de mi compasión, de mi misericordia en tu vida. Las experiencias, hermanos, son los que nos dan el crecimiento. Yo en ocasiones he dicho, es fácil proclamar las bendiciones del Señor, pero son más duraderas cuando nosotros las pasamos. Ciertamente cuando escuchamos testimonios los recibimos y nos ayudan en la fe, pero cuando tú pasas esa experiencia con el Señor es otra cosa totalmente diferente, porque ahí ves, ahí experimentas tú mismo en quien has puesto tu confianza, en el único Dios vivo y verdadero, en el Señor Jesús. Y ahí nadie te lo cuenta, gloria a Dios. Ahí nadie te lo cuenta, sino que tú lo vives. Entonces puedes decir, el Dios en el cual yo sirvo es vivo, es poderoso. Ciertamente, hermanos, hay pruebas las cuales son bien difíciles, pruebas en las cuales es la pura gracia de Dios los que nos mantiene, pruebas en las cuales duelen, pero es la gracia y la misericordia de Dios que te sostiene solamente. Y es por eso que el Señor nos prepara de esa manera como preparaba a los ciegos. Me gozo en cómo el Señor desarrolla ese evento, cómo los hace pasar por esas cosas que estaban pasando. Una vez más clamaban y se les oponían la gente y volvían a clamar, y clamaron hasta que el Señor les contestó. No se detuvieron. Y entonces vemos que el Señor se detiene, dice el versículo 32, y deteniéndose Jesús los llamó y les dijo, ¿qué queréis que os haga? El Señor una vez más iba de pasada en ese camino, pero el Señor es tan glorioso, tan misericordioso, tan detallista, que en esa necesidad que estamos pasando, no lo crea, hermano, que Él no lo tiene, no lo está viendo. Él lo ve y Él se detiene. En tu tiempo, en tu vida se detiene. Así como estos ciegos quizás en un poquito han de haber pensado, quizás no nos va a contestar, no nos va a responder, pero el Señor ya lo sabía. Él había preparado esa situación, pero quería enseñarles que seguir clamando, que esa fe que ellos habían depositado en Él, en creer en Jesús, Él la tomara, se activara, y a su tiempo el Señor vino y se detuvo. Y así, hermano, si usted está pasando por una prueba, no crea que el Señor no le escucha. El Señor le escucha desde la primera vez. Antes de que clamamos a Él, Él ya lo sabe. Antes de que estos ciegos clamaban, porque dice que estaban sentados en el camino, antes de que llegara el Señor, dice que no clamaron hasta que no oyeron al Señor. El Señor ya lo sabía, pero permitió que le clamaran, permitió que ellos abrieran su voz, su corazón hacia Él. Y así el Señor a veces permite que nosotros la situación para que clamemos a Él, y téngalo por seguro que la está escuchando. No se desanime, no se desespere, porque el Señor le va a dar la respuesta a su tiempo, y entre ese transcurso está haciendo algo también en su vida.
le está preparando para algo más glorioso de lo que usted pide, algo más grande de lo que usted piensa, algo que el Señor le va a enseñar a través de esa situación en la cual se encuentra. En la situación que usted piensa que todo es negro, el Señor no permite las cosas para nuestro mal, sino para nuestro bien. Y así con estos ciegos les iba preparando esa bendición maravillosa. Gloria a Dios. Y dice que se detuvo Jesús y los llamó y les dijo: ¿qué queréis que os haga? ¿Qué pregunta podemos decir? Pero el Señor tenía un propósito por la pregunta que les hace. Una vez más el Señor les invita a que le sigan hablando, que le den a expresar su necesidad, aunque el Señor ya la sabe. El Señor anhela la intimidad con nosotros. Ese es el deseo del corazón del Señor. Y dice que le hace la pregunta: ¿qué queréis que os haga? Y ellos dijeron: Señor, una vez más reconociéndole, que sean abiertos nuestros ojos. Y dice el versículo 34: entonces Jesús, compadecido, quiere decir que se compadeció de la necesidad de ellos, que tocaron el corazón del Señor, de la manera en la cual ellos persistían, le reconocían, de la manera que se humillaron delante de Él, de cómo ellos le reconocieron como el Cristo, cómo le dieron gloria como el Señor, dijeron que expresaron y le dijeron: Hijo de David. Ese conmovió el corazón del Señor. Y dice que entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista. Vemos, hermanos, en transcurso de lo que el Señor les permitió pasar, y al momento que el Señor decide darles el milagro, al instante recibieron la vista. El Señor fue preparando lo interior, el alma de ellos, les dio la vida espiritual, la vista espiritual, pudieron reconocer a su Señor, y ahora le da la vista física. Ya fueron tocados por el Señor, ya no volvieron a ser los mismos. No volvieron a ser los mismos, porque dice la palabra de Dios que recibieron la vista y le siguieron. Esos mismos que en un tiempo anterior, unos momentos antes, estaban en un camino, en una situación desesperante, en una situación sin esperanza, en un mundo diferente, en un mundo que en lo físico no podían ver, pero tampoco en lo espiritual, donde no había esperanza para ellos. Mendigaban, dice la palabra de Dios, pidiendo ayuda de los demás, dependiendo de los demás. Y aquí el Señor les cambia su vida. Ahora les da una vida nueva, una vida en la cual pueden ver espiritualmente y físicamente. Ahora ya no dependen de nadie, sino de Cristo Jesús. Y se muestra el agradecimiento de ellos. Gloria a Dios, no se detenga, déselos al Señor. Y dice que se le siguieron, señal de que estaban agradecidos con lo que el Señor les había dado. Algo que no se esperaban, algo más allá de lo que ellos podían pensar o aún pedían. El Señor es grande. A veces se nos nubla la vista, pero el Señor está ahí para quitar esa neblina de la vista. Una vez más, hermanos, sigan adelante. El Señor está en medio de su situación. El Señor no se ha olvidado. El Señor, así como Él estaba allí oyendo el clamor de los ciegos,
va a responder y se va a glorificar. Y en esa prueba que estés pasando, el Señor se va a glorificar de una manera en la cual ni te imaginas lo que Él va a hacer. Primeramente en lo espiritual, porque es lo que cuenta. Y ciertamente lo que estemos pasando también, ¿por qué no? Pero es ese fundamento que el Señor da, esas experiencias, las cuales te hacen que cuando buscando la palabra, que las raíces sean más cimentadas en el Señor, que sean en Él y no nosotros. Amén. Bendito sea su nombre. Hermanos, sigamos confiando en el Señor, porque el Señor a su tiempo te va a dar tu bendición. Cuando menos lo esperas, el Señor se va a glorificar. Quizás se esté glorificando ahorita, quizás se glorifique después. Él lo va a hacer al tiempo que Él lo tiene planeado. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, nos vamos a quedar ahí. Vamos a orar. Vamos a hablar con el Señor.